Buenas tardes, les agradecemos a nuestra audiencia virtual, especialmente el estar conectados. Estamos a un par de minutos de dar comienzo a la sesión de la tarde. Esta mañana tuvimos la posibilidad de trabajar dos temas bastante interesantes acá: la mujer y su rol de liderazgo en el campo humanitario y el tema de comunidades de práctica y respuestas lideradas por comunidades, articulación y fortalecimiento en América Latina. Hemos tenido la presencia de especialistas en ambos temas y hemos contado también con una participación nutrida y destacada de la gente que está acompañándonos en este segundo Congreso de Localización de la Acción Humanitaria, América Latina y el Caribe. Para nosotros es un gran placer estar de invitados por parte de la Universidad Javeriana en su aula mater en Bogotá, en un evento que reviste especial importancia para la gente que trabaja en temas de acción humanitaria en Colombia, un país que padece, como muchos países del mundo, de situaciones muy difíciles y que encuentra en muchas de las organizaciones una respuesta a estas necesidades, a estas urgencias. Y es maravilloso ver y oír, como hemos podido hacerlo en horas de la mañana, ser partícipes de la cantidad de experiencias y de proyectos que desde diferentes ámbitos se hacen realidad día a día en Colombia. La ayuda humanitaria es un tipo de ayuda que todos los países requerimos y los países como Colombia, que están dejando de lado procesos violentos de muchísimos años, pues exigen también un apoyo bastante fuerte. Les pedimos un par de minutos de paciencia mientras damos comienzo a nuestra sesión de la tarde y de nuevo muchísimas gracias por vincularse a este encuentro. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestra sesión de horas de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, a los que ya estuvieron en este salón, y bienvenidos los que no habían venido a vincularse a los procesos académicos que estamos recibiendo en el evento. Bienvenidos a la sesión de la tarde. En este bloque examinaremos el aporte de la academia a la reconciliación y la construcción de la paz, un cruce entre conocimiento riguroso, memoria crítica y acción transformadora. La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana presentará iniciativas que integran pedagogía, justicia social y diálogo comunitario, evidenciando cómo la investigación se convierte en práctica al servicio de territorios afectados por el conflicto. La moderación estará a cargo de José Ricardo Acero Montañez, que nos acompañó en esta mañana en otro evento en esta sala, y tendrá la participación de los siguientes docentes investigadores. No sé si los tengo en orden. Edgar Antonio López, Juan Esteban Santamaría y José Luis Mesa Rueda. Los invitamos a ustedes, asistentes, a sumarse a este espacio de pensamiento aplicado, donde la pedagogía, la justicia social y la reconciliación se entrelazan para generar un impacto real. Adelante. Muchas gracias. Es para mí un honor presentar a estos colegas que no solamente han dedicado su esfuerzo a la docencia, sino también a la investigación, y su investigación con impacto social, que en últimas es sacar de las aulas el conocimiento y llevarlo a la transformación de la realidad. Es meterse en la realidad
asumir la realidad y pretender hacer su aporte significativo en estos datos de transformación. Pues tengo el gusto de presentar a Edgar Antonio López. Él es magíster y doctor en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás y filósofo de la Pontificia Universidad Urbaniana. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Como parte de su trabajo investigativo, ha acompañado a diversas comunidades afectadas por distintas formas de violencia en varias zonas de Colombia. Nos va a presentar una disertación sobre un panorama histórico de la intervención de la Facultad de Teología en diversas regiones del país, vinculado a tema de procesos de paz. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este evento y a ustedes por estar aquí. Bueno, en la Facultad de Teología hace tiempo venimos trabajando temas relacionados con reconciliación y paz. Esto comenzó estrictamente en Educación para la Paz, que es el primer tópico que voy a tratar, cuando la cooperación alemana vino a la Universidad Javeriana buscando que los cursos de EduPaz, como lo llamaban ellos, fueran acreditados, porque muchas personas de Centroamérica y de Colombia iban a Alemania, hacían un proceso de formación y volvían con un título en alemán que les expedía una organización que no conocían en sus territorios. Entonces ellos querían que la Universidad Javeriana fuera quien avalara esos certificados. Y se comunicaron directamente con el Instituto Pensar, el profesor Guillermo Hoyos era su director entonces, y Guillermo llamó a Eduardo Rueda, que era el director del Instituto de Bioética, me llamó a mí de la Facultad de Teología, llamó a un par de colegas más que no perseveraron, entonces no los menciono, y nosotros construimos un diplomado en colaboración con el CINEP, que es otra organización de la Compañía de Jesús aquí en Colombia, la Universidad Simeón Cañas, el Instituto Paulo Freire de Berlín, y creamos un diplomado que partía de la realidad. Teníamos una primera fase presencial en que venían las personas de Centroamérica y de diversas regiones de Colombia para darnos a conocer cuál era el trabajo que hacían de construcción de paz en sus contextos. Tuvimos participantes de la zona rural de Buenaventura, de los Llanos Orientales, de la región del Catatumbo, de la costa pacífica, de la costa atlántica, también del interior del país, y tuvimos participantes de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, personas muy comprometidas en sus trabajos de construcción de paz. Entonces, el programa comenzaba dando a conocer el trabajo que ellos hacían en su contexto, luego cada quien regresaba a su región y a través de la plataforma de Invent tenía 8 meses de trabajo con 5 módulos. Y al volver, porque teníamos la semana de clausura, la tarea era mostrar cómo los elementos que les había dado el diplomado les habían servido para potenciar la actividad que realizaban con sus comunidades. Nosotros tuvimos 2 cortes, como lo he mencionado, de Centroamérica y Colombia, pero luego vimos la conveniencia, sobre todo por razones logísticas, que la UCA atendiera a las personas de Centroamérica y la Javeriana a las personas de Colombia. Y así lo hicimos y tuvimos 3 cortes más hasta que llegó la pandemia y pues eso terminó con el proyecto. Pero ellos se han seguido encontrando como alumni, como red de egresados, y el encuentro que tuvieron el año pasado fue aquí justamente en la Javeriana. Bueno, otro ejemplo que quiero ya mostrar desde un punto de vista más teológico tiene que ver con una forma de leer la Biblia que se llama lectura intercultural de la Biblia, que consiste en que unas personas, unas comunidades, leen un texto bíblico en un contexto que es el suyo, pero intercambian su interpretación del mismo texto con personas que están en otro contexto.
Habíamos hecho una experiencia internacional entre 2001 y 2004 en todo el mundo, pero luego fuimos invitados por una agencia neerlandesa que se llama Solidaridad a hacer un proyecto solo en América Latina y en relación con los derechos humanos. Entonces, en ese momento los jesuitas tenían la parroquia de San José en Tierra Alta, tenían unos grupos de formación campesina, unos catequistas. Entonces esos grupos intercambiaron sus lecturas de un texto bíblico que es bellísimo, que es el de la narración de la viuda y el juez, una viuda que quiere que le hagan justicia, pero el juez no quiere, entonces ella insiste, hasta que el juez se cansa y hace justicia. Entonces, viendo que esto tenía que ver con la lucha contra la impunidad, ellos leyeron este texto en Guatemala, un grupo de sobrevivientes de la Guerra Civil de Guatemala, en El Salvador, participantes en la Guerra Civil, sobrevivientes de la Guerra Civil, incluso también algunos exintegrantes de las Maras, y en el Perú, en el Centro Bartolomé de las Casas. Y ellos intercambiaron con 8 grupos que teníamos nosotros en la parroquia San José de Tierra Alta. ¿Esto qué perseguía? Que conociendo la lucha contra la impunidad que otras comunidades hacen en otros territorios, ellos se armaran de valor y reforzaran un poco los procesos que ellos estaban haciendo, también conociendo las formas de trabajo de las otras comunidades. El resultado, pues salió un libro, pero el libro no es lo más importante son las redes de solidaridad que se tejieron sobre todo entre Salvador y Colombia, que fueron los que lograron una compenetración mayor. El equipo de Perú estaba trabajando con un equipo en Bogotá, pero ese equipo de Bogotá estaba pasando por una situación muy difícil de seguridad, entonces pues no pudieron continuar y de esto más adelante nos hablará mi colega José Luis Mesa. Bueno, hay otra manera de leer la Biblia que se llama la lectura contextual de la Biblia, que no intercambia las interpretaciones de un texto bíblico con otro, pero ayuda a profundizar en los procesos comunitarios. Y nosotros, con ayuda de otra fundación neerlandesa que se llama Kerk in Actie, pudimos trabajar en este proyecto formulado por la Iglesia Menonita de Colombia, pero desarrollado por Kerk in Actie y por la Universidad Javeriana aquí en Colombia. Acompañamos 2 comunidades, una que se llama AFAVID, Asociación de Familiares de las Víctimas de la Masacre de Trujillo, también escucharemos más adelante sobre esto, y la Iglesia de los Hermanos Menonitas en Piedepepé. La lectura contextual de la Biblia en realidad, bueno, se llama contextual porque en Sudáfrica, en tiempos del apartheid, no se podía decir lectura liberadora de la Biblia, pero cuando hablamos de lectura contextual de la Biblia, obviamente todos sabemos que cualquier lectura es contextual, pero el término técnico de lectura contextual implica es una lectura liberadora de la Biblia. Entonces, escogimos 3 narraciones, también muy famosas, que es la narración del padre y sus 2 hijos, la narración de Pablo cuando pierde la vista y quien lo cura es una víctima que él estaba buscando, y el encuentro entre 2 hermanos, Jacob y Esaú. Estos 3 textos los leímos con AFAVID y con la Iglesia de los Hermanos Menonitas, y pudimos ver 2 situaciones de 2 comunidades que habían padecido diferentes episodios traumáticos en su vida. Como ustedes sabrán, en Trujillo hubo una masacre en que la alianza entre el narcotráfico, la policía y el ejército asesinó más de 400 personas, culpándolas de ser auxiliadores del ELN, y esta es una historia mucho menos conocida, la población de la Unión Berrecuy fue desplazada por grupos paramilitares y tuvieron que llegar a Piedepepé. Nosotros ahí nos dimos cuenta de la diferencia que implicaban las 2 experiencias, porque mientras aquí nosotros estábamos hablando del conflicto entre los perpetradores de la masacre, porque eran del mismo pueblo, y las víctimas, aquí se trataba de un conflicto entre 2 comunidades, es decir, los perpetradores hicieron el desplazamiento y se fueron. En AFAVID ellos permanecieron ahí. Pero aquí lo interesante es que el conflicto que surgió fue entre 2 comunidades, la comunidad que fue desplazada y la comunidad que recibió a la otra comunidad. Entonces fue muy interesante, y algo que yo aprendí mucho de estos pastores protestantes en el Chocó. Tuvimos una reunión en Quibdó y lo primero que nos dijeron fue: vea, profe, queremos participar en el proyecto, pero aquí en el Chocó hay que hablar de reconciliación con la naturaleza. Y claro, ya nos dimos cuenta de la devastación
que hay por la minería, de la deforestación, de la contaminación de las aguas de los ríos allí. Entonces yo creo que esto fue un episodio muy importante en mi carrera académica porque desde entonces no he podido vivir tranquilo por mi preocupación acerca de la destrucción que hacemos de la casa común. Entonces el problema no es solo el acabar con vidas humanas como en Afay Trujillo, el problema no es solo desplazar comunidades como en el Medio Baudó, el problema también es acabar con el entorno que es el hogar de muchas especies. Bueno, de aquí también sale un libro, pero lo más importante no es el libro, lo más importante es que las personas de Trujillo quisieron seguir trabajando con nosotros y trabajamos otro proyecto que se llama La Posibilidad del Perdón, porque lo que nosotros vimos en Trujillo era que los miembros de la Iglesia Menonita que han propuesto la investigación había ido un poco más allá de las posibilidades reales de muchas personas, porque lo que nosotros encontramos aquí en Trujillo es que había experiencias de perdón, pero no de reconciliación. Entonces aprendimos, eso se discute, pero yo sí tengo una posición muy clara, desde las evidencias empíricas de haber entrevistado muchísimas personas y convivir con muchísimas personas durante un largo periodo de tiempo, y es que el perdón es una condición para la reconciliación. Hay personas y autores que dicen, no, que primero la reconciliación y luego el perdón, o que la reconciliación con uno mismo no. O sea, desde lo que yo he visto y lo que he escuchado, es clarísimo que el perdón es una experiencia liberadora y se puede perdonar aunque no le hayan pedido perdón a uno. Es una experiencia, como digo, que le permite a uno dejar el pasado doloroso hacia atrás. Esto que estoy diciendo es teología del Nuevo Testamento. Lo digo porque en una discusión con una colega mía que es judía decía, no tiene sentido perdonar si a uno no le han pedido perdón. Entonces ahí vemos que hay dos teologías enfrentadas frente a esto. Nosotros, ubicados en esta historia del Nuevo Testamento, vimos que muchas personas que habían sufrido pérdidas muy duras de hijos, esposos, habían perdonado para poder seguir adelante. Bien, sí hubo algunas experiencias de reconciliación, pero eso no es fácil, porque la reconciliación implica la participación de quien ha hecho daño también, y eso implica, por ejemplo, que esté desmovilizado, porque si está en armas, no es fácil entrar en diálogo con una persona que tiene ese tipo de poder sobre uno. Bien, y ahí destaco yo el papel de las matriarcas de Trujillo, porque las mujeres han hecho un papel muy importante en el Valle del Cauca. Llevamos varios estudiantes, varios grupos de estudiantes, para que vieran cómo estas matriarcas de Afavid y también de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades en Cali han reconstruido sus vidas y las vidas de sus familias a través de la lectura de textos bíblicos. Bueno, nosotros ya les van a hablar más adelante de otro proyecto en el que estamos trabajando, Peregrinaje, Justicia y Paz. También les hablarán de respuesta liderada por personas y comunidades en crisis. Así que solo quiero compartirles que hemos trabajado con cooperantes de los Países Bajos, hemos trabajado con cooperantes de Suecia, también hemos trabajado con cooperantes de Estados Unidos que financiaron una de las cortes del diplomado que mencioné solo para comunicadores locales, de periódicos y emisoras locales. Y la experiencia ha sido muy gratificante. Además también a nosotros como académicos nos ha formado porque nos ha ayudado a entrar en la lógica de estas organizaciones y estar en medio de la forma como trabajan las comunidades y la forma como trabajan estas organizaciones. Tengo muchísimas anécdotas de cómo son universos muy diferentes y lo más importante es tratar de adecuarse a las necesidades de unos y a las necesidades de otros. Entonces este ha sido nuestro aprendizaje. Yo creo que lo más importante para nosotros ha sido esa formación en el campo, en el territorio, para captar cuáles son las necesidades de la gente y ser conscientes de que nosotros no somos expertos ni en los territorios ni en las vidas de las comunidades. Son esas personas las que nos pueden indicar cómo deben ellas mismas proceder. Nosotros solamente facilitamos algunos instrumentos, también ponemos en contacto con agencias que tienen recursos y en realidad creo que los más beneficiados hemos sido nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por esta visión retrospectiva, ese granito de arena que estamos aportando desde la academia en función de la paz. Ahora tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Esteban Santamaría, compañía del profesor Edgar López y también de la profesora Emilce Galvis, que hace parte también ella de nuestra facultad.
Este, para colocar en contexto, es un video documental que resulta de una investigación.